Bueno, hoy me toca compartir. El título. Hay que ponerle un título, por lo menos para darle un marco introductorio. El título es Limpia tu campo de espinos. ¿Cómo es? Limpia tu campo de espinos. ¿De qué voy a hablar? Es fácil, ¿no? Y voy a pasar un poquito por la parábola del sembrador. Voy a leer un poquito introductoriamente la parábola, aunque tanto la hemos leído, tanto la conocemos, pero para enmarcarnos dentro de lo que Jesús enseñó aquí. Quizá una de las parábolas más interesantes, más importantes, de las muchas parábolas que el Señor enseñó. La más completa está en Marcos. Está la versión de Mateo, de Lucas, de Marcos. La más completa me parece que es la de Marcos. Y Marcos capítulo 4, versículo 1, comienza a decir así: otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. De paso, un pequeño paréntesis. Le pregunté ayer a ChatGPT qué pasa con el sonido sobre el agua. Y dice que el agua tiene un efecto reflector del sonido y que viaja sobre el agua como ondas. Así que él no contaba con un buen equipo de audio, así que usó un principio de la física. Se alejó un poquito y usó ese espejo de agua como una especie de amplificador para que los que estaban enfrente escucharan con claridad lo que él iba a enseñar. ¿Qué te parece? Y dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Y salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Repito, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, la sofocaron y no dio fruto. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto y brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces culmina su parábola, su doctrina, diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y se bajó de plataforma y se fue. Así que yo hoy voy a hacer lo mismo. Imagínense si yo les dejo la parábola y me bajo y me voy. Y todo el mundo comienza a hacer ¿qué? Si la escuchan por primera vez, hacerse preguntas. ¿Qué quiso decir este muchacho? Se hizo un silencio. La gente comenzó a dispersarse. ¿Vieron que los predicadores, cuando terminan de predicar,
A veces yo estoy acá y ya se hace una cola ahí. Y a veces no es para felicitarme. ¿Por qué dijiste esto? ¿Y por qué dijiste aquello? Y aquello no lo entiendo. Y yo digo, a ver, en lugar de enojarme yo me debería poner feliz. Porque significa que esa persona se tomó el trabajo durante esta hora que ustedes nos regalan a los pastores para que nosotros podamos comunicar algo. Así que si alguien viene a cuestionarme, yo tengo que decir, gracias, estuviste atento. Y muchas preguntas que nos hacen a veces nos ayudan a reflexionar acerca de cosas en las que no fuimos tan precisos o tan claros. Y bueno, terminó Jesús la parábola y la mayoría se fue. Muchos habrán ido rascándose la cabeza y preguntándose qué habrá querido decir, sin entender. Pero algunos se quedaron. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, los que estaban cerca del maestro, juntamente con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Se quedaron con la espina. Querían saber un poco más. Estaban inquietos. Y él les dijo a vosotros, así que vienen a preguntar, bueno. A vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas los que están afuera solamente por parábola. ¿Qué es una parábola? Una ilustración. Bueno, es una comparación. Viene de la palabra griega parábole, que significa poner algo al lado, generar una especie de analogía, contar algo que tiene encerrado un contenido moral, ético, espiritual. Encierra algo la parábola. Algo quiere transmitir, pero no lo hace de manera explícita. ¿A qué apunta? Apunta a que los oyentes tengan atención reflexiva. ¿Cuántos oyentes de atención reflexiva hay acá hoy? A ver. Porque muchos vienen a la reunión y se ponen en piloto automático. A veces yo cuando no estoy en Rosario, pongo la reunión, miro un poquito lo que voy pudiendo y por ahí pasa la cámara así por adelante y algunos hermanos están y otros están. Y digo, ¿dónde estarán? Porque el cuerpo está ahí, la mente, ¿quién sabe dónde está? Entonces, bueno, frente a la exposición de la palabra, algunos se ponen en piloto automático. Y yo te animo que esta mañana desactives tu piloto automático. ¿Está bien? Este ejercicio que al oír la palabra, yo sé que a veces los que nos toca estar compartiendo, a veces estamos más claros y a veces estamos menos claros. Pero siempre tratamos de darle un tratamiento a la palabra de Dios con respeto, con honestidad. Y ser fieles a aquel contenido que tenemos que retransmitir a la iglesia, para que la iglesia sea edificada, confirmada, consolada. Y dicen que los menonitas, después algún menonita que haya por acá, vos no. No, vos sos el Ejército de Salvación. Dice que tenían un ejercicio, no tomaban notas, nosotros sí tomamos notas, de estar totalmente con el corazón descubierto, atento a recibir eso que se estaba comunicando, para que esa preciosa semilla pueda ser implantada dentro del corazón. Un ejercicio de atención plena.
Y cuando nos acercamos a la palabra, tenemos que acercarnos con un ejercicio de atención plena. Por eso la parábola no se tomó el trabajo de explicarla. Terminó y dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Se bajó de la barca y se alejó mientras los discípulos iban atrás, junto con algunos inquietos que querían saber un poco más. Claro, una parábola te alienta, te empuja a pensar, te impulsa a imaginar, a detenerte, ¿no? A reflexionar. Una parábola tiene una especie de efecto seleccionador. Delata o revela el nivel de apertura y disposición para aprender, para interiorizarse acerca del contenido. Todas las parábolas, aún luego de explicadas, necesitan ser meditadas en quietud y ver qué aplicación práctica tienen a mi vida. Ahí tenemos las 7 parábolas de Mateo 13. Todas parábolas del reino, parábolas sencillas, pero están cargadas de un contenido espiritual. Hay misterios eternos revelados en estas ilustraciones, en estos cuentos sencillos que están al alcance de cada uno de nosotros. Y al meditarlo vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo puede revelarnos los misterios del reino. Ustedes saben que la reflexión es casi una capacidad que está en peligro. La capacidad reflexiva está en peligro. Hoy la velocidad del mundo no te invita a reflexionar. Los grandes pensadores, los filósofos, pertenecieron a otra época de la humanidad. Hoy todo es información, estimulación. Y todo se hace una emisión ininterrumpida, un flujo de información ininterrumpida, que lo que hace en la mente es mantenerla en un estado de distracción y de superficialidad. Y una de las cosas que ha perdido la sociedad moderna, especialmente la sociedad occidental, es la capacidad reflexiva. ¿Qué significa reflexionar? Me gustó esta, ¿eh? Esta también se la pregunté a ChatGPT. Y te dice cosas. ¿No se enojan si yo les hablo un poquito de dónde viene la palabra? Viene de la palabra reflexionare, mirá lo que aprendí, del latín, que indica flexionar, volver hacia atrás, y al decir reflexionar es hacerlo muchas veces. Significa doblar hacia atrás y volver a pensar. Lo que refleja una acción de considerar algo cuidadosamente, atentamente, dando plena atención a lo que estamos leyendo, estamos escuchando lo que se nos está diciendo. Y yo me hice una pregunta. Si yo hubiese estado en esa multitud cerca de la barca, ¿yo me habría quedado? ¿O me habría ido junto con los que se fueron sin estar tan interesados en entender? ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Qué hubieras hecho vos? Y viste que hay uno que te dice, che, vamos, ¿no? Che, vamos, que se hace tarde. Che, déjame un poquito, déjame que quiero entender. Quiero entender, déjame preguntar. No terminé de entender. ¿Yo me hubiese quedado con los 12 y el grupo pequeño
O hubiese dicho, bueno, se fue la hora, ya está. Dejémoslo para otro día. No entendí nada, pero cumplí con quedarme y me fui. ¿De qué habló el pastor hoy? No sé, pero estuvo lindo. ¿No? A mí me han contestado así. Che, ¿y de qué habló hoy el pastor? Estuvo re lindo, estuvo re lindo. ¿Y de qué habló? No sé, no me acuerdo. O sea, ni te acordás, mucho menos entender. Y la palabra de Dios tiene que ser considerada con atención plena, reflexivamente. Si es que vamos a sacar algo de ahí que tenga un provecho para nuestra vida, que se aproveche, si vamos a extraer una sustancia. Un pueblo que trata la Biblia con tanto respeto, honestidad, reflexión, que la valora, la ama, la entiende, la cree, la piensa, la medita, la reflexiona. Y de esa manera se va enriqueciendo. Distinto a una multitud distraída que escucha la parábola y no le va ni le viene. Mi abuela, cuando me mandaba a hacer un mandado, ¿viste que a uno iba repitiendo el mandado? Y cuando eran varias cosas, había una propaganda. ¿Cómo era la propaganda? Esa la conocen, delator de la edad. Eso, delator de la edad. Era para notar. Tenía que comprar una margarina, una manteca. Y iba repitiendo para no olvidarse. Y a veces llegaba, ¿qué era? Y eran 4 cosas y volví con una. Y después mi nona me decía, te hablo, te entra por una oreja y te sale por la otra. A ver, muy italiana esa expresión. Mi abuela era italiana. Te hablo y te entra por una oreja y te sale por la otra. O sea, no se quedó nada ahí en el medio. Entró y salió. Por eso Jesús insiste en lograr de parte de los que escuchan una atención plena. Y en el versículo 13 les dice algo, le hace 2 preguntas. 2 preguntas inquietantes, incómodas. A ver, yo no puedo dejar de imaginarme al Señor un poquito sonriente, como con una pregunta que tiene una picardía, ¿no? ¿No entendieron la parábola? ¿Cómo no entendéis la parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y claro que no habían entendido. Y sigue reforzando esa inquietud de que la mente se abra para entender. Y el corazón se abra para que la verdad sea depositada allí. Y en el 14 empieza la explicación. El sembrador, ¿quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Hay una acción espiritual, ¿eh? El diablo, como ladrón, siempre está tratando de sacar lo que Dios quiere poner. Estos están junto al camino. Un camino, ¿vieron los que han recorrido senderos donde hay pisoteo? El suelo está duro, está pelmazado. No entra nada ahí. Queda en la superficie. Poca esperanza para personas que entran
en un estado de endurecimiento. Después está la que cayó entre pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. ¿Conocen a alguien? ¿Quién no conoce a alguien así? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Y cómo engaña esto, no? ¿Cómo engaña? Al principio hay todo un proceso que comienza, algo brotó, algo asomó. Ustedes vieron que si ponemos una semilla en la tierra, lo que va pasando bajo tierra no lo sabemos. Vamos viendo lo que sí logramos ver. Pero hay un proceso en el corazón humano que es invisible a los ojos. Solo Dios lo ve. Y acá, aunque inicialmente brotó, no encontró abajo la raíz. Y vino la prueba, y vino la dificultad, y vino la persecución, y tropezó, se apartó. Y tan lindo que parecía, tan lindo que parecía. Tanto entusiasmo. Por eso Iván Baker nos decía, no te enamores de los nuevos. No te enamores de los nuevos. Oye, qué bien, mirá cómo ora, canta. Y pasaron 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Y a veces no va haciendo raigambre la planta. Y nosotros estamos gritando aleluyas y gloria a Dios. Y después se nos viene la moral al piso, porque cuando viene la dificultad, la persona tropieza. El Señor ya lo avisó, ¿eh? El Señor ya lo avisó. En los primeros 2 casos no hubo permanencia. En el primero nada, en el segundo algo. Un entusiasmo que se apagó, amagó, pero se quedó en el camino. Toda esta parábola, permítame decir esto en un paréntesis, toda esta parábola pone el énfasis en la responsabilidad humana. La semilla tiene el potencial. La palabra de Dios tiene el poder de producir vida. Pero acá la responsabilidad no es del sembrador ni de la obra de la palabra y el Espíritu, sino que está poniendo el foco sobre la responsabilidad humana. Abarca el proceso de conversión, arraigo, fructificación. Y esto da por tierra ese concepto equivocado de la gracia irresistible. La hypergrace, que ahora está de moda, se vuelve a poner de moda. No somos calvinistas, ¿eh? No creemos que la gracia es un influjo divino que viene y nos convierte y nosotros vamos como un barco que lo lleva el viento, sino que en el proceso de la conversión, la responsabilidad humana tiene una gran medida de responsabilidad. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Por eso John Wesley habló de gracia previniente. A ver, esto se lo digo a algunos, no a todos. Algunos que se han enredado con estas cosas y no gracia irresistible. La gracia viene, te previene, te golpea la puerta, te llama. Después hay quien responde a ese llamado y quien no lo hace. Por eso digo que toda esta parábola pone un fuerte énfasis en la responsabilidad humana. Sí, claro, todo depende de Dios. La conversión depende 100% de Dios y 100% del hombre. Acá no hay un 50 y Dios pone todo lo suyo, el hombre tiene que poner todo lo que le corresponde poner. Hay una responsabilidad grande que tenemos en todo el proceso de salvación.
No podemos dormir, no podemos descuidarnos. No podemos esperar que las cosas ocurran aleatoriamente. Tenemos que cumplir una función activa en todo el proceso de entrar por la puerta, arraigarnos en el reino y fructificar. Bueno, voy a poner un poco el foco en la tercera semilla. Vamos bien con la hora. El versículo 18 dice, estos son todos los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran. A ver, pongamos atención en esa palabra. ¿Cuál era? Entran. Y ahogan la palabra, sofocan la palabra y la hacen infructuosa. Tres cosas. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas. Y luego Lucas añade una cosa más, nos dice que ese cuarto punto son los placeres de la vida. A ver, 4 cosas. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida, la codicia de otras cosas. ¿Nos podemos parar un poquito en estas 4 cosas? 4 cosas en las que hay que poner atención. Porque el Señor nos está diciendo, aquí hay peligro. Pregunto, ¿hay peligros? ¿Hay peligros? ¿Vos ponés un cartel de peligro donde no hay peligro? ¿Dónde se pone un cartel de peligro? No, en la puerta de la casa de nadie. Era un chiste, ríanse, por favor. Este es un peligro. No. Hay peligros. Y Jesús advierte acerca de los peligros. Bueno, si te advierten de un peligro, presta atención. Porque cuando no prestamos atención, nos ponemos en peligro. Y ponemos en peligro nuestra espiritualidad, nuestra permanencia en Dios, en su reino. Bueno, primer punto, los afanes de este siglo. Me viene un tango. Siglo XX, problemático y febril. Te hace levantar fiebre. ¿O no? Problemático. Bueno, los afanes de este siglo son las problemáticas de la vida. No hay nada malo porque hay que mantener la vida funcionando. Las preocupaciones de la vida, los cuidados de este mundo. A ver, hace un mes que me está fallando la cerradura del portón. La tengo que sacar y la tengo que desarmar. Y está molestando cada vez que, ¿vieron? Se traba la llave. Tengo que agarrar un ratito. Mi esposa está insistiendo mucho, así que voy a tener que obedecer. Hay que arreglar la cerradura. Hay que cambiarle el aceite al auto, ¿no? Hay que cuidar a un enfermo o hay que sufrir una enfermedad. Hay que cuidar el trabajo. Hay que administrar bien el dinero para que el presupuesto del mes alcance. Hay que mantener una casa funcionando. ¿Qué problema mantener una casa funcionando, no? Mucho que hace la mujer y cosas que tiene que hacer el hombre.
Se rompe la mochila del inodoro. ¿A cuánto se les llovió en la última tormenta? A ver. Ay, qué alivio, a ver. Qué alivio. Y ahora hay que subirse al techo y ver qué pasó, dónde filtró. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas tareas? ¿Cuántos afanes? ¿Cuántas preocupaciones? Que no tienen nada de malo, son necesarias para mantener la vida funcionando. Hay que llevarse bien con los parientes. Hay que ir a veces. No sé por qué alguno se ríe. Y a veces uno no tiene muchas ganas, pero hay que llevarse bien. Y hay que invertir algo de tiempo en eso. Hay relaciones que se tensionan a veces involuntariamente y que después hay que tomarse tiempo para a ver qué le pasó, qué dije, y sentarse y charlar y aflojar y reconciliar y, viste, todo el mundo que nos rodea, el trabajo, la casa, las responsabilidades, las relaciones, la familia, el presupuesto, es un universo, es como un edificio que se nos cae encima a veces, ¿no? A veces no tenés la sensación que la vida es como un edificio, un camión que se te viene encima y que no te dan. Parece que los tiempos no alcanzan. Y Jesús dice que este es uno de los problemas. Demasiado ocupado, demasiado ansioso. Y la palabra va quedando desplazada a un lugar secundario. A ver, te estoy hablando, mi hermano amado. Te estoy hablando a vos. Y me estoy hablando a mí. Que la palabra no quede desplazado a un lugar secundario. Que la primacía de Cristo en nuestra vida no quede eclipsada por cosas que son simples, que no tienen nada de pecaminoso, pero que van ocupando todo el tiempo. Cuando armás tu agenda, está llena de cosas importantes y no queda espacio. No queda espacio para orar, para reflexionar, para estar con la iglesia. De paso, vivir como iglesia está revestido de sencillez. No, que voy a ir al grupo ahí a perder tiempo para que tenga cosas más importantes para hacer. No, el grupo hoy, no, estoy cansado, no. Total, un día. Orar, bueno, un ratito. La palabra, bueno, leo un poco para tildar ese casillero y ser un discípulo que se precie de tal y que si alguien me pregunta, ¿leíste? Yo puedo decir, sí, leí así chiquitito, profundidad mínima. Zacarías 4:10, se le dijo a alguno, ¿por qué menosprecias el día de las pequeñeces? Cosas pequeñas, pequeños actos, pequeños pasos, que con el tiempo se convierten en cosas grandes, pero al principio son pequeñas. No menospreciemos los vínculos de cuerpo, las reuniones de hogar, las reuniones de oración, priorizando otras cosas. Algunos se sienten tan importantes, lo mío es tan importante, que no tengo tiempo ahí para perder, ir al grupo ahí, siempre lo mismo ahí. ¿Cómo? Ahí pasa la vida de la iglesia. Ahí nos abrazamos amorosamente. Ahí nos conocemos el nombre. Ahí somos sostenidos, confrontados, consolados. Ahí está. ¿Está quién? ¿Quién está ahí? Donde hay 2 o 3. No, ¿qué voy a perder tiempo ahí? Con todo lo que tengo que hacer. Y permítanme
decir esta frase que no la estoy inventando. No menosprecies las cosas pequeñas, porque la vida está hecha de cosas pequeñas. Orar, meditar, cantar, reunirme, caminar con los hermanos. A veces todo eso va quedando desplazado. Los afanes de este siglo, los apuros, los compromisos, la ansiedad, van desplazando la palabra a un rincón y la palabra queda sofocada. La vida de la palabra, la vida de Cristo en la palabra queda sofocada porque estamos priorizando y desplazando la verdad a un lugar de menor importancia. Y esto es sutil. Esto es sutil. Y es un proceso que nos puede dejar en un lugar muy incómodos. Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más atención, con más prestancia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos y terminemos en otro lugar. Primer punto, ¿cuál es? Que dije eran los afanes de esta vida, los cuidados de este mundo, de los que no podemos escapar, pero que tenemos que aprender a priorizar, a ordenar nuestra agenda y no tenerlo ahí como algo, la vida de Dios y de su reino, como algo que queda solo si sobra tiempo. Bueno, el segundo punto es el engaño de las riquezas. Este punto es terrible. El engaño de las riquezas. La riqueza tiene un componente muy seductor. Y la palabra engaño acá no es una mentira que creo, sino es una ilusión que se crea en la imaginación. ¿Está bien? El pecado tiene un componente de engaño. Por eso dice Hebreos 3:12 que nos exhortemos unos a otros en tanto que se dice hoy, para que ninguno perezca por el engaño del pecado, porque hay un componente de engaño. Y en las riquezas hay un componente de engaño. Hay una versión, la versión Almeida. Escuchamos esto de un hermano muy querido hace años atrás. Habla de la fascinación de la riqueza. Fascinación. ¿Vieron que es más que un engaño? Que es una fascinación. Un deslumbramiento, una atracción, algo que embeleza, seduce, sugestiona, que dispara la imaginación. Repito, no se trata de un engaño en el intelecto, sino en una ilusión que enciende las emociones. 2 Corintios 11:3, hay una amonestación fuertísima aquí, Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto le ocurre a los que tienen riquezas y a los que no las tienen. ¿Vieron alguna vez ese ejemplo, ese dibujo que le ponen a un burro un palo atado al cuello y adelante una zanahoria o una manzana? ¿No lo vieron? Le atan un palo y con un hilito ponen una manzana o una zanahoria. Y el burro va corriendo detrás de la zanahoria, pero nunca la alcanza. Y las riquezas tienen ese efecto. Yo volví de viaje hace un tiempito y vieron que los que han volado, siempre en el buche del asiento de adelante, te ponen revistas ahí. Y yo saqué la revista, uno está más aburrido ahí en el avión, y saqué la revista y claro, aparece ahí
el ofrecimiento de la buena vida. Superlentes, Armani. Y siempre está gente linda y joven. ¿Por qué no ponen a ver algún feo? ¿No? O algún anciano usando un Armani. No, son todos hermosos y hermosos. Y se ponen, y después el reloj y los perfumes y a ver, mirá qué lindo, mirá qué lindo. Si tuvieras dinero, yo la cierro y lo guardo ahí, porque nada de eso es barato, pero qué lindo. La fascinación de tener acceso, porque las riquezas te dan acceso. Y a veces la riqueza de por sí tiene un componente de engaño. La vez pasada hablábamos con Néstor Casá, se debe acordar de John Getty. ¿Te acordás? Hay una película que yo vi hace muchos años, una película biográfica, casi documental, porque le secuestran al nieto, que se llamaba igual que él. Lo secuestran, obviamente, el hombre, en su momento un magnate, uno de los hombres más ricos del mundo, John Getty, empresario petrolero. Entonces, el abogado que estaba en medio de la negociación le dice, pero Don Getty, ¿por qué no paga? Ya está. A ver, un magnate, le pedían, qué sé yo, $2 millones. Era un vuelto. Y dice, en este momento mi situación financiera no me lo permite. Entonces el abogado le dice, pero dígame, ¿cuánto necesita para sentirse seguro con su situación financiera? Él lo mira y le dice, necesito más. Más es una expresión que no está cuantificada. Más es más. Y qué locura hay que hay hombres que acumularon tanta riqueza y quieren más. Y tienen 95 años y siguen acumulando riqueza. Le digo, querido, no te queda mucho. Y John Getty, en la película, que habla un poquito de la vida de él se lavaba las camisas y la colgaba en el baño para no pagar el servicio de lavandería. ¡Qué pedazo de ratón! Pero no quería largar ni una monedita. Después estamos con el tema, el diezmo sí, el diezmo no, es del Antiguo Testamento, no es del Antiguo Testamento. Y en realidad no es la cuestión si eso no es, el tema es que sos amarrete y te querés quedar con eso y no querés dar. No es una cuestión doctrinal, teológica, es una cuestión en el corazón. Y siempre me gusta contar el cuento de Hugo, del cristiano que fue sometido a tortura. Ya lo escucharon esto, pero es divertido, lo voy a contar. Lo sientan, lo atan y le clavan una espada en la cabeza. Este es un cuento, por favor. El área de los pensamientos, ¿no? Del intelecto. Y el cristiano soporta estoicamente. Clavan un poco más abajo, el corazón, ¿viste? Las emociones, los sentimientos. Un poco más. Bajan un poco más y tocan el estómago, las apetencias, la comida, la bebida. Y el tipo se la aguanta como un héroe. Y baja un poco más y toca el bolsillo. Y recién ahí apareció el alarido de dolor. Le pueden tocar todo, pero no le pueden tocar las riquezas. Sean muchas o sean pocas.
Y hay un elemento de fascinación en las riquezas. Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque a veces hay ofrecimientos, hay oportunidades, hay oportunidades que no hay que dejar pasar, porque es una ventaja para yo ir adelante, porque hay que crecer económicamente. Es casi un mandato, ¿no? Hay que crecer económicamente, si no sobreviene el desastre. Y a veces en el abrazar esas oportunidades sufrimos pérdidas. Pérdida de la espiritualidad, pérdida de la comunión con los santos. Cuando vas a tomar una decisión, fíjate bien qué toca. ¿Qué toca? ¿Te toca la oración? ¿Te toca la comunión? ¿Te toca la militancia? Si toca ahí, no te metas. No te metas. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Cuando Dios te da, porque Dios no solamente te provee, Dios es tan bueno que te prospera. Porque todos acá tenemos más de una camisa, una remera y un par de zapatillas. Tenemos varios. Porque Dios nos da, porque es amoroso, es generoso. Y si viene alguna prosperidad de parte de Dios, bienvenida sea, bienvenida sea. Y juntamente con esa prosperidad que venga la generosidad. Y a los ricos de este siglo, no le están diciendo que se deshagan de la riqueza. No se dice eso. ¿Qué se dice? Que no pongan la confianza en la riqueza, que son inciertas. Inciertas. Y en Argentina, y que sean generosos, dadivosos, atesorando para sí buen fundamento. La Biblia no habla en contra de la propiedad privada. La Biblia no es comunista, tampoco capitalista. Pero sí nos alienta a abrir la mano con generosidad y administrar con responsabilidad. Y no poner la confianza en las riquezas que hoy están y a lo mejor mañana no están. Yo tuve un abuelo, mi abuelo materno, era un gringo que vino de Italia, un animal de trabajo. Se vino a trabajar al campo y acumuló mucho dinero. Llegó a tener 15 propiedades. Y se enfermó mi abuela materna. Y tuvo que vender las 15 propiedades. Y yo no heredé. Todo lo que acumuló lo volvió a perder para poder atender una enfermedad con la que murió mi abuela materna. Tuvo un ataque de pico de presión, tuvo una ACV y quedó hemipléjica y quedó con un montón de dificultades. Y toda la fortuna que él había copiado se fue atendiendo las necesidades en un mundo que era muy distinto al que tenemos hoy. Las riquezas son inciertas. Y poner la seguridad en ellas es bastante peligroso. ¿Está bien? Y el apóstol Pablo dice, qué bárbaro, qué bárbaro. He aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. Porque a algunos cuando les falta, se amargan. Y a otros cuando les sobra, se envanecen. Está en la carestía, en la carencia, puede sobrevenir la disconformidad, la queja y la amargura. Y con la abundancia hay otros peligros que tienen que ver con la vanidad, el consumismo. Y Pablo dice, yo soy enseñado
en el tener y en el no tener. Por todo estoy enseñado para estar saciado, para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Filipenses 4:13 dice, fuerte, fuerte. Está hablando de esto acá, ¿eh? Está hablando del manejo del dinero. Lo podemos hacer extensivo a cualquier otra área de la vida, pero acá está hablando del manejo del dinero. Puedo vivir en escasez, puedo manejar la abundancia. No me mareo con la riqueza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El siguiente punto, según Lucas 8:14, tiene que ver con los placeres de la vida. Son las 12:05. ¿Me dan 10 minutos? ¿Me regalan 10 minutos de vuestro tiempo? ¿Sí? Muchas gracias. Los placeres de la vida. ¿Ustedes saben que vivimos en una sociedad que está muy centrada en el placer? Hoy se habla mucho de, ¿cómo se llama esta sustancia que anda en el cerebro? La dopamina. ¿Qué produce la dopamina? Sentimiento de placer. Y hoy hay una intoxicación dopaminérgica. La palabra placer acá viene de la palabra hedonismo, hedone. El hedonismo era una doctrina filosófica que sostenía que el placer era el bien supremo. ¿La vida para qué está? Para experimentar el placer y evitar el dolor. Las acciones y experiencias se valoran en función del placer o bienestar que proporcionan. Repito, las acciones se valoran en función del placer o el estado de bienestar que me proporcionan. Si no me proporciona placer, y bueno, no me da muchas ganas. Me pregunto, ¿dónde ponemos la cruz? ¿Dónde ponemos la cruz? Si permitimos que este pensamiento occidental, que pone el placer como valor central, comienza a castigar nuestro pensamiento y nuestro sistema de valores. Hoy se pone mucha atención en lo que se come, en lo que se toma. ¿Vieron? En las experiencias, en los viajes, en la ropa, en todo lo que te produce estado de bienestar. No hay problema si viene normal, como parte de, está bien que nos vistamos bien y tengamos un par de zapatillas cómodos, no hay problema, pero cuando esto empieza a tomar centralidad en nuestro sistema de valores, Jesús dice, son cosas que ahogan la palabra y la hacen infructuosa, son espinos. ¿Cómo era el título de hoy? Limpia tu campo de espinos. No los dejes crecer. Porque sin darte cuenta empiezan a producir un sofocamiento, un ahogamiento de la palabra. Y esto dice el Señor que producen las riquezas, la fascinación de las riquezas, los placeres de la vida. El valor, como valor, de paso digo, interesante esto, ¿no? Haciendo un poquito de investigación. La palabra hedonismo viene de la palabra hedone, que es griega, y Hedone era una deidad, era una mujer, era hija de otros dos dioses griegos, Psique y Eros. Mirá vos, Psique y Eros tuvieron una hija que se llamaba Hedone, la diosa del placer. Psique, ¿qué es psique? Psiquiatría, psicología, es alma, es mente.
Y Eros no lo tengo que explicar. Eros, erotismo, todo lo que tiene que ver con los bajos instintos, el placer sexual y tiene que ver con las entrañas, la comida. Bueno, Psique y Eros tuvieron una hijita que se llamó Edone, producto de tu mente y de lo que tu mente consume. Y se genera esta mentalidad hedonista que va en pos del placer como directriz que le da sentido a la vida. Y el último, y acá sí, entro en la recta final, la codicia de otras cosas. ¿Cuántas cosas hoy son necesarias para vivir? Hablé con algunos jóvenes y se quieren casar, pero uno ve la lista de casamiento y a veces, perdón si alguno se siente aludido, pero uno mira la lista de casamiento y vos decís, flaco, todo esto te hace falta. Lavarropas automático, pava eléctrica, microondas, Smart TV. ¿Qué más? Aire acondicionado. Todo esto para casarte. A ver, cuando nos casamos nosotros, se ríe David. Claro, cuando nos casamos, ¿qué teníamos? Una mesa, 4 sillas, una heladera y un lavarropa de eso que daba vuelta así. No, este me parece que daba vuelta así, porque tenía al costado la... Y después los pañales, dichosas las madres que hoy tienen hijos, que tienen pañales, había que lavarlos, colgarlos, blanquearlos, qué laburazo. No, si no tenemos para los pañales descartables, no tenemos hijos. Qué complicada se volvió la vida. Yo mientras meditaba en estas cosas me acuerdo que en mi casa siempre se tomaba mucho mate. Yo no tomaba, pero mi padre tomé cuando me casé empecé a tomar mates. Pero antes no tomaba mate, no entendía esto de chupar la bombilla, ¿no? Qué cosa rara esto, ¿no? Pero después empecé a tomar mates. Y yo me acuerdo que mi nona, a la mañana ponía la pava y dejaba la hornalla apenas prendida y la pava en el rinconcito de la hornalla y así mantenía la pava caliente todo el día. No existían los termos. Hoy todo el mundo quiere tener un termo. Si no tenés un termo Stanley, tus mates son de calidad inferior. Y ahora aparece el mate térmico, que algunos dicen que tiene unas bondades impresionantes, porque no se enfría la yerba. Ustedes se dan cuenta de la cantidad de cosas que se fueron añadiendo a la vida. ¿Cómo se complejizó la vida? Encima ahora el teléfono te escucha las conversaciones. Y a nosotros tenemos una pava eléctrica y pierde agua la pava eléctrica. Ya cumplió. Y entonces tenemos que comprar una pava eléctrica. Adivinen qué me empezó a aparecer en el teléfono. Adivinen. Pero me está escuchando. Hay un enano del otro lado escuchando lo que yo hablo. Y después el enano me manda... A ver, son los algoritmos de búsqueda. Pero están abiertos los micrófonos. Y te van ofreciendo para cubrir tus necesidades o te van ofreciendo cosas que si no las ves,
Si no las ves, ojo que no ven. Y si las ves, me dijo un hermano el otro día, si miraste 3 veces algo en Mercado Libre, 3 veces, la cuarta, lo compras. Veo, quiero, compro. Y la tarjeta facilita. Escuchen lo que dijo un sabio. Por supuesto que lo dijo Jesús esto, por supuesto. Pero permítanme hablar de un pensador profundo, agnóstico, que murió hace poco, un hombre que respeto, aunque no respeto su postulado filosófico porque era agnóstico, el viejo Pepe Mujica, un sabio. Dice así, o lográs ser feliz con poco, o lográs ser feliz con poco y liviano de equipaje, o vivís tu vida para pagar cuotas. Terrible. Lo que estoy haciendo no es una apología de la pobreza, dice el Pepe, sino de la sobriedad. Pero como la sociedad occidental ha inventado una sociedad de consumo y la economía tiene que crecer porque si no es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que vivir comprando y cambiando y lo que terminamos gastando es el tiempo de nuestra vida. ¡Qué bárbaro, don Pepe! Porque cuando yo compro algo, no lo compro con dinero. Lo compro con la vida que tuve que invertir o gastar para tener ese dinero. Pero con una única diferencia, que la única cosa que no puedo comprar es la vida misma. Gasto mi vida para tener cosas, pero se me va la vida y no la puedo recomprar, porque el camino es solo de ida. Y dice, y es miserable gastar la vida y perder nuestra libertad solo por tener cosas. Vivir sobriamente para disponer tiempo para vivir de acuerdo con un propósito. Parece muy bien, Pepe. Y es un hombre que se entregó a un ideal equivocado, pero sí se entregó a un ideal, a un propósito. Bienvenido todo aquello que simplifique la vida, primero, ¿no? Bienvenido. Gracias a Dios por el lavarropa automático. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Hablé por teléfono con un hermano que tiene 5 hijas y me dice, hoy hicimos 6 cargas de ropa. ¿6 cargas de ropa? No paró en todo el día. ¿Ustedes se imaginan si hubiese tenido que lavar eso a mano? Bienvenido sea lo que simplifica la vida. Bienvenida a la provisión o la prosperidad si Dios la da. Siempre y cuando no nos ahogue espiritualmente. ¿Va de nuevo? Bienvenida a la prosperidad siempre y cuando no nos ahogue espiritualmente. Triste vivir una vida para pagar cuotas. Y ahora sí termino. Lucas 8:15. Pero hay una semilla que cayó en buena tierra. ¿Y estos? ¿Quiénes son estos? Estos son los que con corazón bueno y recto, qué hermosa expresión. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, atesoran la palabra y dan fruto con perseverancia. La buena tierra, no me canso de repetirlo,
son aquellos que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Y aparece esa otra palabrita, y dan, ¿qué dan? ¿Qué dan? Fruto, con perseverancia. Toda esta parábola gira alrededor de la permanencia, el arraigo y especialmente del fruto. No tengamos una vida estéril. ¿Cómo se produce la vida estéril? Lo estamos explicando. Permitiendo que los espinos crezcan y ahoguen nuestra espiritualidad, nuestro sentido de propósito, nuestro identificarnos con Dios, su corazón, su reino, su amor. De otra manera, quizá nos conservemos en la superficie de las cosas, pero nunca tengamos una vida fructífera. Amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, y no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo de